Comenzamos este segundo bloque de Visión 7 Central con el decreto presidencial que dispone la emergencia en seguridad a nivel nacional por un año porque fue rechazado por dirigentes políticos de la oposición y también por referentes sociales. En particular se critica la modalidad de derribo de aviones. Testimonios. Abarca a varios delitos que tienen que ver con el crimen organizado. En principio pareciera que está todo enfocado a la cuestión del narcotráfico, a la posibilidad de derribar aviones que se sospechen que están vinculados con el narcotráfico, y esto a partir también de unas normas prácticas militares que tienen que ver con la posibilidad de dar algunas alertas y ante la última instancia poder derribarlos. Este es un poco. Bueno, esto es, hoy lo dijo el mismo secretario Milman cuando le estaban preguntando y justificó la medida como una medida que se va a aplicar en forma excepcionalísima. Dice, bueno, en Brasil se conoció también algún caso no muy feliz, dijo. Esto es básicamente la teoría de los daños colaterales que ya se conoce en el discurso bélico. El riesgo es que, obvio, las personas que van en el avión sean personas que no tienen nada que ver con la sospecha que se tiene del narcotráfico, del delito de que se los acuse. Pero además, esto claramente es una pena de muerte encubierta, digamos. Sin duda, ese avión que va volando y que no está identificado, esas personas que van en los aviones que no están identificados, no son personas que hubieran sido juzgadas por ningún delito. Eso es contrario a nuestra Constitución. Este decreto que plantea la intervención de las Fuerzas Armadas, de los militares, en el derribo de aviones vinculados a cuestiones de seguridad, es volver a correr el límite de la cuestión de seguridad, de la cuestión de la intervención militar en temas de seguridad, que está también en contra de nuestra ley de seguridad y nuestra ley de defensa. Esto hay que discutirlo en el Congreso. De nuevo tenemos otra vez, pero esto ya es tan remanido que ya no tiene sentido decirlo, de nuevo tenemos este tipo de legislación por decreto. Comenzamos a analizar los alcances de este decreto. Emilio Ruchansky, los puntos que dispone justamente esta nueva norma a través del decreto presidencial. Así es, Silvia. Pablo, si quieren vamos a ir repasando con unas placas el corazón de este decreto que se publicó esta mañana, igual se había anunciado ayer. Declara evidentemente la emergencia de seguridad pública y el principal objetivo es revertir el peligro colectivo creado por el delito complejo y el crimen organizado. Acá hay que hacer una pequeña aclaración que me parece interesante. La Oficina de Delitos y Drogas de la ONU en 2013 dijo que Argentina, Cuba y Chile eran los países con menos homicidios, con menos tasa de homicidios en la región. Digo, no es un dato menor, por eso es importante aclarar que antes que nada hay que tener un panorama. Si bien las cifras que Argentina brindó son de 2010 y el decreto pide una actualización de cifras sobre delitos, lo interesante hubiera sido primero tener esa actualización y después ver si daba o no para hacer este decreto. Tenemos otras placas para ir explicando de qué se trata. Esto es lo que les contaba recién, digamos, ¿no? Se entiende el crimen organizado también como narcotráfico, comúnmente, o que también involucra a la trata. Ahora vamos a ver una placa que especifica puntualmente de qué estamos hablando. Producción, tráfico y comercialización de estupefacientes, contrabando de armas y de estupefacientes, prostitución de menores y pornografía infantil, financiación del terrorismo y trata de personas. De lo que más se está hablando, evidentemente, es del tema de narcotráfico. Lo cierto es que no se están tomando otras medidas que son importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con el lavado de dinero, que en el decreto aparece al pasar. Y sin embargo, la unidad de información financiera, el gobierno, la gente que propuso, por ejemplo, está la vicepresidenta del banco HSBC, la vicepresidenta que proponen era la abogada de HSBC, que está investigado por lavado de dinero y que además, en 2012, HSBC pagó 1.920 millones de dólares en Estados Unidos por lavar dinero de carteles mexicanos y colombianos. HSBC no es cualquier banco y defender un banco como HSBC es estar de un lado del mostrador. Ahora estaría del otro, que es la unidad de información financiera. Esta ha sido la política en muchos países del mundo, que es fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Es decir, no atacamos a los bancos, no atacamos a los grandes empresarios, a los transportistas, a la ciudad logística, sino que vamos contra el que vende droga en la villa, etc. Tenemos otra placa más para ir avanzando un poco en lo que tiene que ver
con la licitación, porque acá también hay que decir que se va a comprar un montón de tecnología y seguramente de armamento sin licitación pública, para control material y tecnológico de las zonas de frontera, para la radarización, que algo ya había de la frontera norte, la convocatoria personal en situación de retiro, que el decreto aclara que no puede tener antecedentes por delitos de lesa humanidad, ni procesamientos firmes, ni faltas disciplinarias, y la actuación conjunta de fuerzas locales y federales, que eso ya se debería dar de por sí. Tenemos todavía una placa más con lo que sería el aspecto más polémico de todo esto, y es esta autorización del uso de la fuerza por medio de sistemas de defensa aeroespacial para el derribo y o destrucción de vectores, entiéndase aviones, incursores declarados hostiles. Bien, esto es peor que la pena de muerte, porque en la pena de muerte hay un juicio previo. Acá no hay nada. Y ha pasado que han derribado aviones que no tenían nada que ver. Pero aunque tengan que ver, cualquier persona merece un juicio. Entonces, esta idea de un estado de excepción es realmente peligrosa. Y hay que decir que Argentina, y esto lo publicó la BBC, búsquenlo porque es interesante, es el país que tiene en relación la mayor percepción de inseguridad y la más baja tasa de victimización. Es decir, que en relación con la tasa de victimización, con los delitos efectivamente ocurridos, la percepción de inseguridad es enorme. Esto también es complejo porque yo creo que incluso el gobierno está siendo víctima de esto, y lo ha sido también el gobierno anterior, y también se ha declarado la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, cuestión que hemos criticado en esta columna porque también se trata de soluciones demagógicas en general, y entiendan que cada vez que avanzamos en estas nociones de seguridad retrocedemos en las nociones de derechos. Esto no es menor. Emilio, en las últimas horas el secretario de Seguridad, Eugenio Bursaco, respondió a algunas críticas que había recibido de parte de dirigentes, básicamente de la gestión anterior, señalando que la aplicación justamente de este derribo de aviones se había aplicado en nuestro país durante 2 visitas presidenciales, pero que habían sido secretas. La visita presidencial en su momento de Hugo Chávez y de George Bush, que en ese momento se había establecido la política de derribo de aviones, pero que nunca se lo había informado. A ver, estamos hablando de reuniones donde teníamos los mandatarios de casi toda la región, personas importantes, personas que pueden ser objetivos de atentados. En un caso así, y solamente de manera transitoria, uno puede entender que se use. Ahora, esto no es transitorio. Y esto es lo que hay que entender. Y acá no hay un objetivo claro. Es decir, insisto, como por ejemplo el caso del juez Reynoso, que dejó preso a un transportista y liberó y devolvió mercadería incautada al dueño de esa mercadería. En este caso estábamos hablando de una cantidad importante de precursores químicos. ¿Quién va preso generalmente? El que maneja el camión o el que maneja la avioneta, no el capo mafia, si se quiere. Por eso digo que hay que empezar de arriba, hay que empezar con el lavado de dinero. Este tipo de medidas son demagógicas, pero además son peligrosas. Si solamente fuera demagogia estaría bien. Recordemos que en la campaña, los 3 principales candidatos, en algún momento, antes también, hablaron de llevar a los militares a la lucha contra el narcotráfico. Algo que Estados Unidos, por ejemplo, recomienda a los demás países, pero no aplica en su propio país. Al igual que Estados Unidos recomienda el derribo de aviones, pero no lo aplica en su país. Por eso digo, una cosa es la demagogia, otra cosa es este tipo de cuestiones que pueden traer riesgos importantes a la seguridad de todo el pueblo argentino.